alternada estos versículos. Dice así la bendita palabra del Señor, Marcos 11, del 1 al 11, dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Todos juntos. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya nos decía, se fue a Betania con los 12. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermano? Vamos la lección de hoy, ¿verdad? Estamos en la unidad 3. Jesús da su vida por los pecadores. Amén. ¿Sí? Y todas estas lecciones han estado basadas en Marcos, y ya estamos llegando a la culminación de lo que es este evangelio. Estamos en los últimos capítulos, y también nos encontramos, por lo tanto, al final de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y vemos que esta lección generalmente la vemos, o estos versículos los leemos en Semana Santa, la entrada triunfal, la última semana de nuestro Señor Jesucristo, la Santa Cena, la crucifixión. Pero bien, a lo largo de estas semanas vamos a estar considerando, hermano, estas lecciones, ¿verdad?, de acuerdo al guía que llevamos. Y el día de hoy vemos el siguiente tema: Jesús confrontado en Jerusalén. Esa es la lección de hoy: Jesús confrontado en Jerusalén. Y vemos que Jesús, ¿verdad?, en la última semana, cuando nosotros estudiamos los evangelios, hermano, y vemos el ministerio de Jesús, cuando inicia Jesús y empieza a hacer milagros, empieza a echar fuera demonios, empieza a sanar ciegos, ¿verdad?, inicia su ministerio en Capernaum, en Galilea, y algunas ocasiones esporádicas en Jerusalén. Él manda específicamente a las personas que él beneficiaba, decirles: ¿saben qué? No digan nada, no mencionen quién hizo esto. Y cuando empezaba a ver de cierta manera cierta fama en Jesús, él prefería irse a otro lado, irse a otra región, irse a otro momento, ¿verdad?, y predicar y evangelizar y expandir el reino. Pero vemos que durante los primeros años de su ministerio fue más discreto. No fue un ministerio de confrontación, no fue un ministerio en el que él, ¿verdad?, se levantaba y se oponía ante los líderes religiosos de su época. Más bien era discreto, pedía de cierta manera que así fueran sus milagros. Mas sin en cambio llega un momento, ¿verdad?, que la fama de Jesús es tan grande, la fama de Jesús es tan conocida ya en todas las regiones, que llega este momento inevitable en su vida. Llega ese momento inevitable en el cual él tiene que confrontar a los líderes de su época. Él tiene que ser frontal en esta ocasión, a partir de este momento, con el Sanedrín, con los fariseos más importantes, con los saduceos más importantes.
Y él tiene que enfrentar a estas personas sabiendo y estando consciente que al hacerlo iba a causar su muerte. Porque estos hombres tenían poder, estos hombres tenían de cierta manera autoridad, estos hombres se habían declarado durante el inicio de su ministerio como sus enemigos. Y si él los confrontaba y si él se oponía a ellos, sabía que el resultado iba a ser su muerte. Por eso no lo había hecho en otras ocasiones, porque sabía que su ministerio, ¿verdad?, venía a causar una revolución, venía a causar un escándalo en su época, en su tiempo. Entonces por eso él era discreto, pero llega el momento que esta situación es inevitable. Y él, ¿verdad?, en estos versículos los estudiamos detenidamente a partir del capítulo 11 y en adelante, y al finalizar su ministerio, la última semana, su mensaje es un mensaje de confrontación, de señalamiento, de acusación, en el que Jesús empieza, ¿verdad?, a descubrir las malas prácticas que tenían los líderes religiosos de su época. Y al final él en parte de sus mensajes menciona el Salmo 118, donde dice: la piedra, ¿verdad?, angular fue desechada por los edificadores. Y en una ocasión él menciona esto en frente de los políticos, de los líderes religiosos, y le dice: la piedra angular ha sido desechada por los edificadores, haciendo referencia a este tipo de personas. Gloria al Señor. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, esta confrontación, cómo Jesús es confrontado en Jerusalén. Pero antes de continuar, vamos a ver la verdad central, que es: Jesús encamina sus pasos hacia Jerusalén en un acto de proclamación audaz de su mensaje liberador para toda la humanidad. Lo que Jesús hacía, hermano, no era improvisado. Lo que Jesús hacía no era algo que se le ocurría al momento. Lo que Jesús hacía era planeado. Lo que Jesús hacía, cada acción, cada palabra, hermano, estaba consciente de ello. Entonces, la verdad central que vamos a aprender hoy es que Jesús encamina sus pasos a Jerusalén en un acto de proclamación audaz. Es audaz nuestro maestro en esta ocasión. Y lo hace ¿cómo? Para poder dar un mensaje liberador para toda la humanidad, para proclamar que Él es el Rey, para proclamar que Él es el Mesías, para proclamar que Él es el libertador, para proclamar, ¿verdad?, que en Él se cumplen todas las profecías, que Él es el descendiente de David, Él es el Hijo de Dios. Amén. Y Él lo proclama abiertamente en frente de sus enemigos y de sus seguidores. Pero vamos a considerar nuestro texto de hoy, hermano, que es Marcos capítulo 12, versículo 10. Y lo leemos todos juntos, por favor. Marcos capítulo 12, versículo 10. Dice: ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Marcos capítulo 12, versículo 10. Nuevamente todos juntos dice: ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Marcos 12:10. Bien, hermano, vamos a dar unos minutos por si alguien se lo sabe o se lo memoriza en esta ocasión, o lo puede leer también. Diga el texto ante la congregación, hermano. Si hay alguien que lo quiere decir, se levanta, se pone en pie, hermano, lo dice y bendice a otro hermano que también quiera usted que lo diga.
Gracias, hermana. ¿Quién bendice? Hermana Hortensia, por favor, hermana. Amén, gloria a Dios, hermana Clara. Y aún esta escritura habéis leído que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Marcos 12:10. Mi hermana Elia. Su hermana Elvia, por favor. ¿No habéis leído esta escritura? La piedra que desecharon los edificadores está por cabeza del ángulo. Marcos capítulo 12, versículo 10. Dios bendiga a mi hermana Presencia. Nuestra hermana Crescencia. Gloria a Dios. ¿A quién bendice, hermana? ¿A quién, perdón? A Nani. Amén, gloria al Señor. ¿Esa hermana Nani, por favor? Amén, gracias, hermana. ¿A quién bendice por último? Samuel. Amén. Ni aún la escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Gracias, hermano. Bien, hermanos, pues aquí vemos lo que les mencionaba anteriormente. Jesús confronta a los líderes religiosos y les dice prácticamente ignorantes, ¿verdad? Dice, ni aún la escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? Es que a los suyos vino, ¿verdad? A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Vino a salvar a una nación, vino a salvar a un pueblo, y las personas que tenían que estar esperándolo, los que debían de estar más preocupados por la salvación del pueblo, los líderes religiosos, sacerdotes, saduceos, fariseos, el Sanedrín, desecharon a nuestro Maestro, desecharon a Jesucristo, desecharon a la piedra. Pero esto ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento, en el Salmo 118, verso 25. Dice, la piedra angular va a ser desechada. ¿Sí? Mas Dios, ¿qué hizo? Hizo que esa piedra fuera cabeza del ángulo de toda la construcción, ¿verdad? Que es la iglesia. Entonces estamos viendo la última semana, y este es el escenario del conflicto. Es la última semana de nuestro Señor Jesucristo, pero vemos que no fue en cualquier época, no fue en cualquier fecha. ¿Qué se celebraba en esa última semana, hermanos? La Pascua, ¿verdad? ¿Y qué era la Pascua? La fiesta de los... Era una fiesta judía, efectivamente. ¿Qué se recordaba en esa fiesta? A ver, alguien que pueda decirlo, es que digo murmullo, pero no comprendo. ¿Alguien que diga, hermano? ¿Sí, hermano? Exactamente, muchas gracias, hermano. Se celebraba la salida de Egipto del pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo de Israel había salido de Egipto y en esa fecha celebraban lo que conocemos como la Pascua, ¿sí? La cual, hermano, era la fecha más importante, así como nuestro 15 y 16 de septiembre, que celebramos el grito y el día de la independencia, ¿verdad? Y hacemos fiesta, así ellos, solamente que ellos eran más extremos aún, hermano. Ellos esto lo consideraban no solo parte de su historia, sino que también era parte de su religión. Era parte de su religión. Entonces ellos, no solamente por historia, sino por religión,
descendían a Jerusalén, porque muchos de ellos habían sido esparcidos, ¿verdad? Pero ellos descendían. Entonces se calcula que eran cerca de 2 millones de judíos que se concentraban en Jerusalén. 2 millones que venían de la parte externa, ¿verdad? 2 millones que no estaban ahí en Jerusalén, sino que en esa época bajaban a Jerusalén para celebrar la Pascua. Entonces era un mar de gente, era muchísima gente, hermano. Y en este tiempo, en esa época, llegaban estos peregrinos. Entonces Jesús entra sabiendo perfectamente lo que le espera. Él sabía de esa multitud que se encontraba ahí y sabe que al entrar a Jerusalén de esta forma iba a provocar a sus enemigos y que en esa semana iba a terminar con su vida. Era domingo. ¿Cuántos días le faltaban a Jesús? Se iba a morir el viernes. 4 o 5 días, ¿sí? 5 días de vida tenía el maestro. Y en esos 5 días, hermano, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted si le dijeran, ¿sabes qué? Hoy es domingo, el viernes mueres. El viernes mueres. ¿Qué haría usted esos últimos 5 días? ¿Qué haría? Piénselo un momento. ¿Qué haría? ¿Estaría con su familia? ¿Se iría de vacaciones? ¿Comería todo lo que siempre ha querido comer? ¿Qué haría usted si le dijeran, ¿sabes qué? El viernes ya es tu último día. Pensaríamos, cumplí mi propósito, no cumplí mi propósito, y es que hice bien, que hice mal, no sé, ¿verdad? Tantas cosas que podrían venir a nuestra vida. Jesús sabía que el día viernes iba a morir, y Él dedica sus últimos momentos de su vida a proclamar el mensaje, a proclamar el Evangelio, a proclamar, ¿verdad?, el propósito de su vida, ¿sí? Entonces su entrada no es oculta, sino de una confrontación directa a un sistema religioso corrupto. Él sabía que esta acción que estaba por hacer, hermano, iba a provocar al sistema religioso corrupto de su época, y sin embargo, así lo hace. Entonces el día de hoy vamos a ver 3 puntos muy importantes. En primer lugar, la entrada triunfal, ¿sí?, que son las demostraciones y aclamaciones de la multitud. Número 2, la purificación del templo, ¿sí? Jesús limpia el templo con celo de santidad. Y por último, vamos a ver su autoridad. Jesús responde con sabiduría divina a un desafío religioso que le hicieron el sistema corrupto de su época. Pues vemos en primer lugar la entrada triunfal, el que viene, el rey que viene. ¿Qué hacían esta gente cuando vio a Jesús? Dice que él, ¿verdad?, manda a traer un pollino, se monta en él, es lo que leíamos al inicio, y entra a Jerusalén. Y dice la palabra del Señor en el verso 8. También muchos tendían sus mantos por el camino y cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, gloria al Señor. Entonces vemos que hay una aclamación real. La multitud, esos millones de personas o miles de personas que vieron a Jesús que llegar a las puertas de la ciudad, lo reconocen y empiezan a quitarse sus mantos, empiezan a quitarse sus ropas y las empiezan a tender por el camino. ¿En señal de qué? De que reconocían a ese hombre que veían sentado sobre ese asno como un rey. Lo reconocían como el Mesías, lo reconocían como el Hijo de David, y en señal de rendición toman sus mantos y los tienden en el camino, y los que encuentran ramas, toman ramas de los árboles, toman ramas y empiezan a clamar con esas ramas en sus manos, levantando, ¿verdad?,
esas ramas, en señal de reconocimiento. Estaban reconociendo la realeza de Jesús. Estaban reconociendo que ese hombre era el rey que estaban esperando. Era día domingo. ¿Y qué gritaban? Hosana. Esta palabra hebrea significa: sálvanos, ahora te rogamos. Y era un clamor, hermano. Esta era una oración de clamor. Cuando los judíos estaban presos, cuando los judíos estaban esclavos en alguna, ya sea por Asiria, ya sea por Babilonia, ya sea por Grecia, cuando estaban esclavizados, ellos gritaban a Dios: Hosana, Hosana, ¿qué quiere decir? Sálvanos ahora, te rogamos. Entonces era un clamor que en épocas de Jesús se convirtió en un canto de alabanza. Para la época de Jesús, Hosana ya no era tanto un clamor, sino era un cántico de alabanza. Así como hoy nosotros usamos, ¿verdad?, esta expresión en cantos de alabanza: Hosana al Rey de salvación, ¿verdad? Hosana al Dios altísimo. Y lo usamos en esos cantos no tanto como un clamor, sino más bien como una palabra de alabanza. Así le usaban en la época de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y qué más decía esta alabanza? Sálvanos ahora, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana, ¿en dónde? En las alturas. Desde el cielo decían Hosana. Reconocían que lo que estaba aconteciendo venía por parte de Dios y reconocían que Jesús era el rey que estaban esperando. Y había euforia, había, ¿verdad?, alegría. Y entra en un pollino. El pollino simboliza el rey del cielo que viene con paz y humildad, no como un conquistador militar. ¿Por qué un pollino y no un caballo? Porque él venía a traer paz. Él venía, hermanos, con humildad. Pero esa gente que un día domingo lo está proclamando como rey, es la misma gente que el día viernes gritaba: crucifícale, crucifícale, y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, Él es el verdadero rey, hermano. Pero su reino debemos entender que no era un reino espiritual. Era un reino espiritual, no un reino político. Y es algo que esta gente que lo aclamaba no pudo entender de Jesucristo. Jesucristo vino a establecer un reino espiritual, no un reino político. Entonces los hombres buscaban liberación física del yugo de Roma. Ellos querían que Jesús entrara, ¿verdad?, y derrocara el imperio romano y se estableciera como el rey político que ellos necesitaban en esa época. Querían que Jesús gobernara sobre el imperio romano, que tomaran, ¿verdad?, Jerusalén, de ahí se fueran a Roma, conquistaran Roma. Y ellos sabían las profecías de Isaías, sabían que un hijo de David se iba a centrar en el trono de David, iba a gobernar las naciones, iba a gobernar todos los pueblos, con justicia, con prosperidad, con paz, hermano. Y estas promesas siguen vigentes. Esas profecías siguen vigentes. Y va a ocurrir un día en que Jesús gobierne en esta tierra. Gobierne sobre Rusia, sobre China, sobre Japón, sobre Estados Unidos, sobre México, sobre la Unión Europea. Jesús se va a sentar como rey. Y todos los pueblos se van a rendir ante su gobierno.
y va a gobernar con paz, va a gobernar con prosperidad. Dice la palabra del Señor que Él, ¿verdad?, va a traer un reino de justicia. Y todos los pueblos y todas las naciones se someterán ante el Rey. Y nosotros, dice Apocalipsis, gobernaremos con Él. Los hijos de Dios gobernaremos con Él. No en el cielo, no en otra galaxia, en esta tierra, en este mundo físico, y va a venir a establecer un gobierno político. Va a venir a establecer un gobierno físico, político, y todo el mundo lo va a ver, hermano. Y va a haber avance tecnológico, y va a haber avance en muchas áreas. Porque la humanidad, hermano, todavía tiene mucho recorrido. Viene la venida de Jesús y después de ello, unos 1000 años más en esta tierra. Y ellos pensaban que ese momento histórico era, ¿verdad?, el que iba a acontecer ya. Pero Jesús no traía esa liberación en ese momento. Jesús, ¿qué traía, hermano? Liberación eterna del pecado. ¿Cuántos glorifican al Señor? Él no venía, porque sabías que si lo hacía eso y no salvaba sus almas, el mundo estaría completamente perdido. Entonces, vemos que aquí es importante la alabanza con entendimiento. La multitud le vitoreaba hoy, pero clamaría: crucifícale días después. Porque hoy, hermano, podemos venir y levantar nuestras manos y decir gracias, Dios, y clamar ante el Señor, ¿verdad?, y decir hosana, y aplaudir y saltar y brincar y llorar. Pero entendemos lo que estamos adorando, entendemos lo que estamos clamando, entendemos lo que estamos alabando y cómo lo estamos haciendo. Porque hoy, ¿verdad?, podemos decir: Señor, rindo mi vida a ti me rindo. Pero el viernes puedes estar tomando una cerveza, puedes estar engañando a tu esposa, puedes estar injuriando a tu jefe, puedes estar calumniando a tu vecino, puedes estar coqueteando con alguien. Y entre semana podemos estar diciendo palabras de doble sentido. El domingo cantamos, alabamos, exaltamos, bendecimos. Pero ¿qué pasa el resto de los días? Porque criticamos a ese pueblo. ¿Cómo es posible que un día dijeran hosana y a los 5 días ya lo estuvieran crucificando? Pero a veces no nos damos cuenta que con nuestras actitudes somos iguales. Porque hoy decimos: hoy me rindo a ti, pero el resto de los días nos olvidamos que Jesús y Dios nos ve, y no nos importa no obedecer, no seguir su evangelio, sus enseñanzas, su voluntad. Y con eso, hermano, también gritamos: crucifícale. Porque si fue crucificado fue por nuestros pecados. Porque si fue crucificado fue por nuestra maldad, por nuestra altivez de corazón y todo lo malo que hay en nosotros, hermano. Entonces debemos de alabar con entendimiento. Estos hombres no entendían lo que estaban diciendo, no entendían lo que estaban pidiendo, no entendían el propósito de Jesús al entrar a Jerusalén y venir como el Mesías. Pero la pregunta es: ¿nosotros lo entendemos? ¿Entendemos lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros, verdad? Nuestra adoración debe ser incondicional, porque hoy vemos, ¿verdad?, pedimos algo a Jesús y le decimos: Jesús, sáname, Jesús, ayúdame, Jesús, restáurame. Y pedimos por ayuda, pero si Jesús no responde como queremos, nos desanimamos, dejamos de asistir, nos vamos. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús no era lo que esperábamos nosotros. Pero debemos entender que Jesús
Da prioridad a la salvación de nuestra alma. Da prioridad a la salvación de nuestro espíritu. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo pero perdiera su alma? Nada. Dios puede sanarte hoy, pero tal vez Él sabe que si te sana hoy, tú ya dejas de asistir, dejas de implorar, dejas de buscar. Él sabe el porqué. Y Él da prioridad a nuestra salvación espiritual, hermano. Entonces debemos alabar con entendimiento. Los mantos tendidos simbolizan rendición total. El que ellos, hermano, echaran sus mantos simbolizaba que ellos se rendían completamente a Cristo. Estamos rindiendo nuestros bienes, nuestra reputación, nuestra voluntad en su soberanía. ¿Qué tanto nos rendimos a Cristo, hermano? Tenemos que rendirnos por completo a Él. Amén. Esto simboliza la entrada triunfal. Número 2, el celo del templo, la purificación y el orden divino. Vayamos por favor al capítulo 11, versículo 15. ¿Ya lo tiene? Le voy a invitar que abra su Biblia en estos versículos y lo leamos del 15 al 19. Todos juntos, por favor. Dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volvió las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Entonces el día domingo Jesús entra, hermano, regresa a Betania. El día lunes se despierta, ¿verdad? Hay por ahí un intermedio de la higuera estéril, pero llega ese día lunes al templo. Y ya dijimos, ¿verdad?, que era una época donde había mucha gente. Entonces cuando llega al templo, Jesús lo que ve es un comercio en el atrio exterior. El templo se dividía, ¿verdad?, en el atrio exterior, y en la parte interna pues se encontraba el lugar, el atrio interior, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Sí? Entonces el atrio interior, el lugar santo y el lugar santísimo estaba reservado solamente para los judíos. Solamente los judíos podían entrar en el atrio interior. Obviamente el lugar santo y el lugar santísimo del templo solamente estaba reservado para los sacerdotes. ¿Sí? Entonces el lugar santo solamente podían entrar algunos sacerdotes, y en el lugar santísimo solamente podía entrar un hombre, que era el sumo sacerdote. ¿Sí? Entonces vemos que cada área del templo estaba reservada para diferente tipo de personas. El lugar santísimo, sumo sacerdote; el lugar santo, los sacerdotes, hijos de Leví; el atrio interior del templo, judíos que llevaban sus ofrendas, llevaban sus sacrificios, llevaban palomillos, llevaban becerros y demás para ser sacrificados; y el atrio exterior podía ir cualquier tipo de persona, pero principalmente lo ocupaban los gentiles. Los gentiles, la gente, hermano, que no era judía, pero que había conocido de Dios, había escuchado de Dios, llegaba a Jerusalén en esta época para adorar a Dios, pero no podía entrar más allá. Pero ¿qué pasaba, hermano? ¿Qué habían hecho los judíos con este atrio exterior? Lo habían llenado de comercio. Lo ocupaban para vender pues los animales que se iban a sacrificar,
como llevaba gente de muchos lugares, tenían mesas de cambio, ¿sí? Porque llegaban con otra moneda y tenían que cambiar su moneda a la moneda que ocupaban en Jerusalén. Entonces había mesas de cambio, había intercambio, había comercio. Entonces Jesús, ¿qué hace? Jesús expulsa a estos cambistas y vendedores que profanaban el atrio de oración. Porque este lugar era un lugar exclusivo para que la gente llegara, no solamente judíos, sino cualquier nación podía llegar al atrio exterior y ocuparlo para orar, para clamar al Dios único, fiel y verdadero. Pero cuando la gente llegaba no podía hincarse, no podía orar, porque había una multitud de personas cambiando, intercambiando y vendiendo. Entonces Jesús, cuando se encuentra con esta escena, ¿qué hace el maestro? Dice que volcó las mesas de los cambistas, tomó un látigo y corrió a todos los que vendían. ¿Y bajo qué justificación lo hizo? Y se les enseñaba: no está escrito, mi casa de oración será que llamada. Estaba reclamando que ese lugar era un lugar santo, era un lugar de oración, era un lugar de adoración, era un lugar exclusivo para el servicio de Dios. Mas sin en cambio la gente lo había profanado, lo había ofendido, no lo había ocupado para lo que realmente era. Dice: mas vosotros la habéis hecho ¿qué? Una cueva de ladrones. Imagínense la profanación, el templo santo de Dios, el lugar escogido por Dios para que su presencia habitara ahí, había sido profanado y ahora ya no era un lugar santo. Era una cueva de ladrones. Era una cueva de ¿qué, hermano? De ladrones. Qué terrible, ¿verdad? El comercio abusivo impedía el verdadero culto. Jesús les enseña y dice: mi casa de oración será llamada para todas las naciones. Esto lo vemos en Primera de Reyes, ¿verdad? Cuando Salomón edifica el templo, edifica el primer templo, el templo de Salomón, el primer templo que fue dedicado para la oración, ¿verdad? Él lo nombra así: esta casa será casa de oración, ¿para qué? Para todas las naciones. Entonces no solamente era para los judíos, sino que era para todas ¿qué? Todas las naciones. Mas sin en cambio el lugar donde podían ocupar las demás naciones estaba ocupado por judíos ladrones, y todo bajo el permiso y la autoridad de un sistema religioso corrupto. Entonces veamos el contraste espiritual en esta profanación. Jesús le llamó cueva de ladrones. ¿Cómo es una cueva de ladrones? Había hipocresía espiritual y rutina religiosa sin un fruto real. Pero ¿qué se necesitaba? Que fuera una casa de oración, es decir, un lugar de intimidad espiritual y comunión sincera con el Padre. Número 2, la cueva de ladrones es buscar el beneficio propio a expensas de la santidad divina. La casa de oración es un ambiente de santidad, reverencia y consagración absoluta. La cueva de ladrones es formalismo que excluye a otros de la presencia de Dios. La casa de oración es un espacio abierto para que todos alcancen la misericordia. Era un lugar para que la gente fuera a buscar misericordia, un ambiente de santidad y una intimidad espiritual sincera con Dios. Pero era un ambiente lleno de hipocresía, rutina religiosa, beneficio propio.
a expensas de la santidad y formalismo que excluía a la presencia de Dios a otros. No sé, ¿verdad? Pero creo que hoy hay muchos lugares así. Muchos predicadores que buscan el beneficio propio a expensas de una campaña, de hacer, ¿verdad?, milagros, de usar el Evangelio para beneficio propio. Pero también tenemos que tener cuidado, hermano, porque debemos entender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Así decía el apóstol Pablo: ¿o acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Somos templo de Dios, somos casa de Dios, y al ser casa de Dios debemos ser una casa de oración. Debemos de mantener intimidad espiritual con Dios, sincera. Debemos, hermano, vivir en un ambiente de santidad, de reverencia y de consagración. Nuestra vida, nuestro cuerpo debe ser un espacio para que los otros alcancen misericordia también. Debemos proclamar el Evangelio de Dios. Pero ¿qué está ocupando nuestro cuerpo hoy? ¿En qué estamos ocupando nuestro cuerpo hoy? Porque muchas veces hay hipocresía espiritual. Venimos, levantamos las manos, oramos, proclamamos, pero allá afuera somos iguales a los demás. No hay diferencia entre el cristiano y el que no es cristiano cuando se convive en comunidad. Y eso, ¿sabe cómo se llama? Hipocresía espiritual. Porque hoy podemos venir y saludar a alguien y darle una sonrisa, pero en la noche cenando hablar mal de él con la familia. ¿Y eso será correcto? No. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra vida? Se está volviendo una cueva de ladrones. Porque le robamos al Señor lo que a Él le corresponde, buscamos un beneficio propio a expensas de la santidad de la santidad divina, y excluimos a otros a que vengan a la presencia de Dios. Porque nuestra vida, hermano, debe atraer a otros a Cristo, no alejarlos. Pero muchas veces con nuestro testimonio dicen: ser cristiano para ser como Él, mejor no, así estoy bien. Debemos de reflexionar, ¿verdad? Había una profanación en el templo. ¿Y cómo actuó Jesús? Con celo, con un celo santo. Y fue y volcó las mesas y purificó el templo. Jesús quiere purificar nuestra vida hoy, hermano. Pero debemos dejarlo, ¿verdad? Porque hay dos formas de hacerlo: que lo hagamos voluntariamente, o que Él llegue, ¿verdad?, y nos reprenda. Mejor lo hacemos voluntariamente. Gloria al Señor. Y vamos al último punto, hermano, que es la autoridad de Jesús, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos, por favor, al versículo 27 del capítulo 11. Marcos 11, versículo 27. Y lo leemos todos juntos, por favor, estos versículos. Dice: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondió y les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo:
tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Entonces llegamos, hermano, día domingo, entrada triunfal en Jerusalén, día lunes, purificación del templo, y el día martes vemos que Jesús entra nuevamente a Jerusalén, se dirige al templo, y en el versículo anterior, en los versículos anteriores que leíamos, ¿verdad? En el verso 18 dice: lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Entonces, cuando Jesús empieza a confrontarlos, empieza a declararse como el Mesías, sus enemigos buscan cómo matarle. Vamos a ver cómo vamos a matar a este hombre. Entonces Jesús estaba consciente de ello y vuelve a ir al templo. Y estando en el templo les empieza a enseñar y les habla acerca de los labradores malvados, ¿verdad? Y los labradores malvados no era otra cosa más que los escribas y fariseos que no habían cumplido con la voluntad del Señor. Entonces, cuando ellos escuchan todo esto, se reúnen y dicen: bueno, ¿cómo vamos a hacerlo para matar? Y dicen: pues hay que hacerlo caer. Vamos a preguntarle con qué autoridad hace estas cosas, ¿verdad? Y decían ellos: si dice que por una autoridad humana, lo vamos a arrestar por revoltoso. Si él decía, Jesús decía: lo hago con la autoridad del hombre, tenían el derecho de arrestarlo porque estaba enseñando en el templo con la autoridad humana. Pero si decía que lo hacía por la autoridad divina, ellos decían: también lo arrestamos por blasfemo, porque se compara a Dios. De hecho, eso fue los cargos, ¿verdad?, que le imputaban los fariseos. Entonces, era una trampa, y Jesús lo sabe. Si él contestaba de los hombres, lo arrestaban por desidioso, por revoltoso. Si él decía por autoridad divina, lo arrestaban por blasfemo. Pero vean la sabiduría de Jesús. Era común que los rabís de esa época, los maestros, contestaran preguntas a través de preguntas. De hecho, la enseñanza rabínica se basa en los cuestionamientos, se basa en preguntas, ¿sí? La mayoría de las enseñanzas de ellos se basan así, a través de preguntas. Entonces Jesús responde como un gran maestro y les dice: yo también les haré una pregunta. Y lo que Jesús les propone es un dilema, ¿verdad? Les pone enfrente un dilema, una situación en la que ellos no podían escoger, ¿sí? Y les pregunta: ¿con qué autoridad? Dice: yo, si ustedes me contestan, yo les digo con qué autoridad hago las cosas. Y la pregunta era esta, ¿verdad? ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Pues vemos aquí la gran pregunta. Los principales sacerdotes interrogan con dolo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Pero vemos que Jesús les propone un dilema sabio, porque Jesús es sabio, y les responde preguntando sobre el bautismo de Juan el Bautista, si era del cielo o era de los hombres. Si ellos decían: el bautismo de Juan es del cielo, Juan se había declarado abiertamente como el precursor del Mesías, como la voz que clamaba en el desierto, como el que había preparado el camino, ¿verdad? Y Juan, cuando bautizaba en el Jordán, decía: viene uno más grande que yo, el cual no soy digno de desatar ni la correa de sus zapatos. Y cuando Jesús llega al Jordán para ser bautizado por Juan, Juan públicamente declara, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y le dice: yo no puedo bautizarte, tú mejor bautízame a mí. Mas sin en cambio Jesús le dice: bautízame para que la palabra sea cumplida. Entonces todo esto, hermano, lo habían visto la gente.
Entonces Juan había declarado públicamente que Jesús era ¿quién? El Mesías. Entonces, si estos hombres decían el bautismo de Juan era del cielo, entonces dicen, entonces ¿por qué no creen en lo que Juan confesó, que yo era el Mesías? Entonces, si ellos decían que era del cielo, estaban obligados a aceptar el testimonio de Juan y por lo tanto estaban obligados a aceptar la identidad mesiánica de Jesucristo. Estaban obligados a decir, si Juan es del cielo, tú eres, ¿verdad? Tú eres el Mesías. Por eso decía, si decimos que del cielo, dirán, ¿por qué no le creísteis? ¿Por qué no me aceptan si es del cielo? Y la segunda, el otro dilema era, si decía que eran de los hombres, temían del pueblo, porque todo el pueblo de Jerusalén sabía que Juan era profeta. Y decían, ¿verdad? En Juan, los fariseos dicen, si decimos que era de los hombres, nos van a apedrear. Nos van a apedrear. Si decimos que Juan era de los hombres, aquí el pueblo se nos echa encima, nos apedrean y aquí quedamos. ¿Y qué hacen estos hombres? Temían al pueblo, pues Juan era un verdadero profeta. Así que respondieron a Jesús, no sabemos. No sabemos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y aquí vemos el rechazo a la verdad, al no querer comprometerse. Ellos sabían que Juan era un verdadero profeta. Ellos sabían que el testimonio de Juan era verdadero, porque lo consideraban como un gran profeta. Nadie negaba que Juan era un verdadero profeta. Pero si ellos aceptaban eso, tenían que aceptar que el hombre que estaba enfrente de ellos y que lo odiaban a muerte era el verdadero Mesías. Y entonces, ¿qué prefieren hacer estos hombres? Rechazar la verdad. La verdad que era evidente, no solamente por el testimonio de Juan, era evidente porque los ciegos recuperaban la vista, era evidente porque los muertos resucitaban, era evidente porque los cojos saltaban nuevamente, era evidente porque los sordos oían y los mudos hablaban y los leprosos se limpiaban. Era evidente porque cuando Jesús hablaba con autoridad y el mensaje penetraba sus corazones y entendían que lo que él hablaba no era de él, sino era del cielo. Hablaba de amor, hablaba de perdón, hablaba de humildad, de mansedumbre, y ellos entendían que ese hombre era diferente a ellos. Era santo, no había que reprocharle, no había que recriminarle, no había que señalarle. Era evidente, pero en cambio ellos, ¿qué hicieron? Se negaron a la verdad, rechazaron la verdad al no querer comprometerse, porque si lo aceptaban tenían que arrepentirse, tenían que dejar de ser ladrones, tenían que dejar su estatus como religiosos importantes, sus tradiciones, su religiosidad, su formalismo, su puesto, y aceptar que ese hombre humilde era el verdadero Hijo de Dios. Y tenían que negarse a sí mismo y hacer como uno de ellos, como sus discípulos, humildes pescadores que seguían a Jesús a todas partes. Pero ellos no querían esa vida, no querían ese sacrificio, no querían entregar todo lo que ellos tenían. Y entonces, ¿qué hacen? Rechazan la verdad por no querer comprometerse y responden falsamente, no sabemos, revelando la dureza
de sus corazones. Jesús tiene autoridad, hermano. Jesús es el Señor y tiene que ser el Señor de nuestra vida. Y por lo tanto tenemos que estar dispuestos a entregarlo todo ante Él. Pero a veces cuando somos confrontados por la palabra, ponemos excusas y podemos cometer el error de rechazar la verdad de Jesucristo. Tengamos cuidado, hermano, cuando la palabra de Dios confronta nuestro corazón. Jesús tenía la autoridad absoluta. Él es la roca inconmovible, 100%, ¿verdad? La autoridad que tenía Jesús era 100%, ¿qué, hermano? 100% divina, ¿sí? El versículo que leíamos en un principio dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Eso lo encontramos en el capítulo 12, donde Jesús, ¿verdad?, dice la parábola de los labradores malvados, refiriéndose a esos fariseos hipócritas. Y termina diciendo: la piedra desechada por los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Jesucristo, hermano, no requiere validación ni autorización de concilios o autoridades terrenales. Su autoridad proviene del Padre Celestial. Cuando Jesús envía la última comisión a sus discípulos, Él inicia diciendo: porque toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién le dio esa autoridad? ¿El concilio de Jerusalén? ¿El concilio de Nicea? Dios, el Padre. Y Él dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces la autoridad de Jesús proviene del Padre Celestial, y en esa autoridad somos enviados a predicar el Evangelio. ¿De dónde viene la autoridad de Cristo? Del Padre Dios Todopoderoso. Entonces no requiere validación, no requiere autorización. Tenemos la autoridad de Jesús para predicar su palabra a todos los perdidos. Entonces los religiosos desecharon la piedra angular, pero Dios la exaltó. Quien se somete a Cristo edifica sobre un terreno firme e inconmovible. Prediquemos a Cristo, hermano. Él tiene la autoridad sobre todas las cosas. Y Él es una roca inconmovible y firme, hermano. Amén. ¿Cuántos glorifican al Señor? Y terminamos con esto. Tenemos que tener, por lo tanto, hermano, un corazón consagrado. ¿Es nuestro templo espiritual una casa de oración sincera, o permitimos mundanalidad e impureza en él? Es para reflexionar, ¿verdad? Ya a manera de conclusión, ¿tenemos un corazón consagrado, hermano? ¿Es nuestro templo espiritual una casa de oración sincera, o permitimos mundanalidad, e impureza en él? Reflexionemos, ¿verdad? No me conteste, hágase usted el cuestionamiento y responda: ¿realmente mi templo, mi cuerpo es una casa de oración, o hay mundanalidad? O hay gustos, ¿verdad?, que no deberían de estar ahí y ahí están. También aprendemos de esta lección que debe haber una búsqueda constante, priorizar la oración fervorosa y la comunión constante en el Espíritu Santo por encima de toda rutina religiosa. Los fariseos habían caído en una rutina religiosa. Ya no había devoción ni fervor en sus oraciones. ¿Cómo están nuestras oraciones hoy delante de Dios? Y por último, debe de haber una obediencia total, porque la autoridad de Jesús es divina.
La autoridad de Jesús viene del cielo, viene de Dios Padre Todopoderoso. Por lo tanto, debemos someter por completo nuestra vida a la autoridad soberana de Jesucristo, la única y verdadera cabeza del ángulo de luz. Pongámonos de pie y demos gracias a Dios por esta enseñanza. Y digámosle al Señor que hoy, ¿verdad?, no queremos ser como esos religiosos de su época, sino queremos ser diferentes. Señor, en esta hora te agradecemos por esta palabra que tú nos has recordado, Dios. Tú sabes cuál es el propósito y por lo cual la envías hoy. Mira, Señor, si hay algo que no te agrade en nosotros, si no estamos entendiendo cuál es la verdadera adoración, si hoy nos podemos comportar